Muy bien. ¿Qué tiempo tiene usted de ser catequista? No, yo trabajaba, apenas tengo poco tiempo de ir así más seguido a la iglesia y todo se ha ido dando. Entré primero a tomar un curso bíblico Ujú, con los servidores de la palabra. ujú. Estuve un año y ya después dieron un apostolado en se preguntaron catequistas qué se necesitaba para catequista y precisamente era la coordinadora. Y ya me invitó, me dice que puede venir como auxiliar y ya precisamente el siguiente sábado inicia el primer curso de formación, el primer año. Y ya tomé un año de formación apenas y estoy como auxiliar. Muy bien, un año entonces tiene de formación. Como tal, ¿ya ha impartido clases de catecismo? No, muy poco cuando falta alguna catequista o le Ah, apoyo a preguntar oraciones, así. ok. ¿Qué tiempo tiene que conoció el canal de Daniel Católico? ¿O cómo se enteró del curso? He visto varias veces ¿cómo se llama? Sus cursos también así cuando no he entrado a un curso de lleno, pero he visto ¿cómo le dicen? Sus videos en YouTube, en Facebook y ya tengo, sí, ya tengo. Yo creo que sí ya tengo más el año y nada más le pongo me gusta o lo comparto. Ah, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Un gusto poder participar de este curso. Danielito, que Dios lo bendiga muchísimo por ayudarnos a formarnos, ¿no? Para poder dar nuestra catequesis también. Muy bien, ¿qué De, tiempo tiene de ver los videos de Daniel Católico? por supuesto, en YouTube siempre estoy viendo. Me gustó desde que dio un curso, si no estoy mal, dio cómo servir en el altar. Muy bien. Para los monaguillos. ¿Ya había Ajá. tomado curso conmigo? Esta es la primera vez. Lo que Ah, he ok. estado viendo es sus videos, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué tiempo tiene de ser catequista? ¿O no es Bueno, catequista? ya, sí, con la bendición de Dios ya llevo unos 15 años. Ah, muy bien, Sí. muy bien. ¿Siempre ha estado en la misma parroquia o ha cambiado de parroquia? Eh, bueno, sí, he estado en otra parroquia también, que antes esa parroquia pertenecía a mi parroquia, pero luego como ya se dividió, entonces dejé de servir en la parroquia de Perpetuo Socorro y ahorita estoy en mi parroquia donde tengo mi casa, vivo ahí, entonces estoy sirviendo en la parroquia Santa Madre de Dios. Muy bien, perteneciente a... Es a la provincia de Loja, en el Ecuador. Oh, muy bien. Le cuento que tengo un conocido, yo siempre doy posada en mi casita. Tengo un amigo que es de México, un sacerdote, a lo mejor lo conozcan, Ujú. al padre Clemente Velázquez. Ujú. Él ha estado aquí en mi casa como misionero de apóstoles de la palabra. Muy bien, muy bien. Ajá. Excelente. Qué bueno, un gusto conocerla y precisamente para eso es el curso, para ir dialogando durante estos episodios, porque pues ustedes tienen esta gracia de poder preguntar, resolver dudas y dialogar sobre todo algunas situaciones que ustedes viven directamente en sus parroquias y que normalmente pues no las exponemos públicamente en toda nuestra sociedad, sino que pues este curso es para ir dialogando, ¿no? Cuáles son nuestras problemáticas, situaciones, para resolverlas y dar esta solución a cada una de estas situaciones, ¿no? Y para eso es el curso, ¿no? En un video, como siempre lo he mencionado, pues no tenemos esta facilidad, no hay estas preguntas y respuestas al momento. Ustedes conforme vamos a ir avanzando en el curso, van a ir pudiendo ir resolviendo sus dudas y preguntas conforme a lo que vamos a ir viendo. Entonces, pues qué gusto que hayan tomado la mejor decisión de poderse formar en la fe católica. Bueno, pues vamos a comenzar con el curso del día de hoy. La verdad es que es un curso bastante extenso y hoy pues solamente nos va a dar tiempo ver la primer parte, que es la introducción de la formación del catecismo.
justo lo que ustedes ya vieron en los videos para poder llegar a este curso, pues vamos a hablar de esta formación básica y pues vamos a encomendarnos a Dios con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy quiero poner frente a ti este pequeño grupo de catequistas para podernos preparar en nuestra fe católica. Te pido por cada una de ellas, por cada uno de ellos que participan en este curso, ilumínalos, dales la gracia de comprender tu evangelio, de comprender tu palabra, sobre todo para ponerla en práctica. Y que todo esto que aprendamos el día de hoy lo podamos llevar a nuestras comunidades y compartirlos de la mejor manera para el servicio de nuestra iglesia. Y que todo esto pueda dar frutos abundantes en cada uno de los niños y niñas que reciben la formación del catecismo, para que en un futuro ellos sean los nuevos formadores de nuestra iglesia, los nuevos evangelizadores, las nuevas catequistas, los nuevos integrantes del coro. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, y con esa intención comenzamos el curso del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Pues el día de hoy, hermanos, bueno, quiero antes presentarme porque la mayoría de ustedes son nuevos en este curso. Yo normalmente pues doy cursos de formación para ministros extraordinarios, como lo han visto en redes sociales. Doy curso de la levantada de cruz, de la proclamación de la palabra, curso de liturgia, del misal romano. Y hoy es la primera vez que voy a dar el curso de catequistas. Y esto surge porque en los anteriores días, desde hace un mes, me han estado llegando muchos mensajes de catequistas que me están pidiendo la carta de Dios y me dicen, Daniel, quiero la carta de Dios, quiero los documentos, etcétera, ¿no? Y entonces conforme a ello, pues ha salido este curso para ustedes porque quiero ayudarles a formarse, no solamente dándoles un documento, que precisamente se los voy a dar al final ahorita de la clase, les voy a mandar el PDF para que ustedes impriman esta carta. Pero no se trata solamente de darles una carta, un documento y ya, sino instruirlos de manera plena, más profunda, en la formación del catequista. ¿Qué es un catequista? ¿Cómo debe de dar el catecismo? ¿Cuáles son las metodologías para aprender el catecismo? ¿Qué es lo que tendría que saber una catequista? Y pues después de esto, pues ya tenemos lo que es el curso. Por eso es que desde hace algunos días he estado ya en esta preparación de cómo formar a los catequistas en nuestra fe. Entonces, hermanos, en esta primera sesión vamos a abrir este diálogo precisamente para ir entrando en el tema, ¿no? De manera ya detallada en lo que el catequista o la catequista tiene que saber. Les voy a compartir herramientas, actividades que ustedes van a poder realizar desde su comunidad para que las puedan compartir con los niños del catecismo. Ahora, ¿qué intención tiene el curso? No solamente se trata de que aprendamos el curso ya, sino que ustedes, esta información que van a tener a la mano, pues la puedan compartir en sus comunidades. Eso es lo más importante. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a comenzar con la primera parte. Justo en este curso vamos a aprender qué es el catecismo, aunque en realidad ya sabemos, en teoría o en pocas palabras, qué es el catecismo, muchas veces no está bien entendido. Y por eso es que puse en esta diapositiva la imagen del catecismo que conocemos desde hace muchos años. Bueno, por lo menos aquí en México, pero no sé en otros países si este catecismo lo llegaron a manejar. Bueno, este catecismo fue muy popular porque era el catecismo del niño desde hace mucho tiempo. Hoy en día ya muy pocas comunidades lo trabajan, o si no es que ya nadie lo trabaja. Este catecismo de mi primera comunión surgió hace muchos años con la intención de que el niño memorizara y aprendiera conceptos de Dios, de nuestra fe. Y entonces la historia comienza, primero, desde la historia de la iglesia. ¿Qué sucedió en la historia de la iglesia? Miren, les voy a platicar un poco sobre cómo se formaban los sacerdotes. Anteriormente no había seminarios, ¿sí?
no había casas religiosas. Hoy en día sí, hoy en día ya estamos muy actualizados. Pero miren nada más para que se den cuenta de la historia, cómo se formaba un sacerdote que era el líder o la autoridad de la Iglesia Católica. Un sacerdote, para ser sacerdote, se formaba en la iglesia, con el padre, con el párroco. Entonces cualquier niño joven que quisiera ser sacerdote, pues tenía que ir con el padre, tenía que ir a la parroquia, y en la parroquia pues tenía que ayudarle al padrecito a limpiar la capilla, a acomodar los santitos, a rezar, a aprender a cantar, a aprender a leer las lecturas, y entonces eran ellos los que ayudaban al padre, y en algunos momentos de su vida ordinaria, pues el mismo padre le iba enseñando cómo se hacía la misa, cómo confesar, le enseñaba las partes de la liturgia, la Biblia, y así se iba formando. No había un seminario, sino en las mismas parroquias, los jóvenes con sus párrocos se iban formando. Y así después de cierto tiempo, que ya estuviera preparado el joven, pues entonces, pues ya podría recibir el orden de la vida consagrada, del sacerdocio. Imagínense, entonces desde hace años, si el sacerdote, que es quien celebra la Eucaristía, quien administra los sacramentos, no tenía una formación, no tenía una casa para formarse, para hacer oración, ¿cómo podíamos tener una formación para los niños del catecismo? Imposible. Entonces desde hace muchos años, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí todavía me llegó a tocar, a mí no, sino yo lo vi con mi hermano mayor, que todavía le tocó el catecismo con la señora de la tiendita, con la señora de su casa, porque ahí iban a recibir el catecismo. El catecismo no se recibía directamente en la iglesia, en la capilla, se recibía en la casa de la catequista. Y entonces iban los niños a la casa de la señora que daba el catecismo, y se les daba este librito, precisamente este librito que ustedes están viendo en pantalla. Y entonces la catequista, ¿qué era lo que hacía? Les preguntaba, decía, a ver, ¿quién es Dios? Y el niño se tenía que aprender. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es todopoderoso. Ah, ya respondiste correcto y ya te ponían una palomita. Te preguntaban las 5 preguntas del librito, si respondías bien y si no, llévatelas de tarea y te las tienes que aprender de memoria. Y ahí ven al niño repasando, repitiendo quién es Dios, cuál es la intención del catecismo. Y entonces, pues en ese sentido, la formación, ¿sí? No tenía pues cierta actualización en que el niño aprendiera realmente en ese encuentro con el Señor. Era simple memorización. Ahora pasamos a las oraciones. ¿Qué pasaba con las oraciones? Ibas al catecismo a memorizar las oraciones. ¿Qué hacía la catequista? A ver, todos vamos a ir a la página tal del catecismo y vamos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Dios te salve María, llena eres de gracia. Acto de contrición, ¿sí? El yo confieso, yo pecador, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ahí todos los niños, como dice el dicho, como borreguitos, repitiendo todo. Pero en realidad no había una formación, había una memorización, había un aprendizaje de oraciones, de temas, de conceptos. Y después de cierto tiempo que te aprendieras las preguntas, las respuestas a esas preguntas, y que el padre te preguntara, a ver, dime el credo, dime el Padre Nuestro, ya pasabas el examen, ya puedes hacer la primera comunión. Y eso era el catecismo, ¿sí? Hoy en día, estamos hablando ya después de muchos años de actualización, y de que hoy contamos con tantas herramientas, el catecismo ya no es eso, ya no es el lugar donde vas a memorizar, a aprender oraciones, a pasar el examen y hacer la comunión. No. Hoy en día, como lo vemos en pantalla, el catecismo es un camino para conocer a Dios. Para conocer a Dios. Y lo podemos definir como el primer encuentro con Dios. Recuerden que los niños, a pesar de que tienen esta experiencia cercana a Dios desde su casa, porque sus papás son los primeros evangelizadores, les enseñan a rezar, les enseñan a hacer oración, a agradecer a Dios, etc.
El catecismo se vuelve entonces el primer encuentro con Dios de manera formal para aprender a tener una relación de amistad con Él, ¿sí? Y entonces esto es el catecismo. No solo es un camino de aprendizaje, sino es un camino de experiencia. ¿Por qué? Porque el niño que va a recibir la primera comunión, como lo dice el texto en el segundo párrafo, dice, la primera comunión es tener conciencia de que voy a recibir a Cristo en mi vida. Por eso comulgo. La primera comunión es tener conciencia de que voy a recibir a Cristo en mi vida, ¿sí? El niño tiene que ser consciente de que va a recibir al final de su etapa del catecismo a Cristo, ¿sí? Y que por eso lo voy a comulgar. Y después de entablar una relación con Él, voy a recibir su cuerpo para tener salvación, ¿sí? Esto es el catecismo. Ahora bien, hoy en este curso hemos entrado para aprender todas las maneras en las que el catequista va a ayudarle a ese pequeño o a esa pequeña a encontrarse con el Señor. Y que el Señor sea este sacramento de salvación. Hoy que lo veo con los cursos de ministros extraordinarios, hermanos, nos falta mucho por ser conscientes de que Jesús, Eucaristía, está ahí. Una de las cosas que manda el derecho canónico, que es la Constitución que nos manda todas las leyes y normas de la Iglesia Católica para poder recibir los sacramentos, el derecho canónico dice que la persona que va a recibir a Cristo, Eucaristía, tiene que estar consciente de que lo va a recibir. Por eso es que los niños pueden recibir la comunión a partir de los 8 o 9 años, no antes, porque no se tiene esta conciencia, sobre todo esta madurez de lo que vamos a recibir. Y hay personas que tienen 30 o 40 años y aún no son conscientes de lo que reciben. Aún no entienden la magnitud de lo sagrado que es la Eucaristía. Pues el catequista tiene esta responsabilidad de que de ustedes depende que el niño o la niña se forme bien para que pueda ser consciente, no solo de la edad, sino espiritualmente sea consciente de que van a recibir a Cristo y por eso van a comulgar. De ustedes depende que haya buenos niños y buenas niñas católicos que quieran servir a su iglesia. Entonces, el catecismo se vuelve una experiencia, no se vuelve una repetición de oraciones, no se vuelve una escuela, como cuando vamos a la escuela y te dice, a ver, apréndanse este tema, apréndanse este concepto. No, el catecismo es fundar esta experiencia con el Señor. Y una persona que vive esta experiencia con el Señor va a regresar definitivamente, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo he experimentado en estos días. Yo hoy tengo la gracia de que mi hija haya ingresado al preescolar, ingresó a segundo de kinder. Y cada que regresa de la escuela me platica y me dice, hoy papá vimos esto en la escuela. Hoy nos enseñaron esto, ¿sí? Y cada que escucho esa parte, le digo, ¿y mañana vas a querer ir otra vez a la escuela? Dice, sí, porque hay juegos, porque la maestra nos enseñó, porque tengo amigos. Y entonces regresa no por aprender realmente las materias, sino por la experiencia que vivió en el día. El trabajo que tenemos que hacer con los niños y niñas del catecismo es fomentar la experiencia pastoral, que experimenten a Cristo pastor, que experimenten a Cristo amoroso, que experimenten en el catecismo la comunidad, la cercanía, la atención. ¿Y saben por qué? Porque ustedes hoy en día se enfrentan a situaciones muy, muy fuertes. Hoy en día, debido a la gran información que tenemos en lo digital, en las computadoras, en las televisiones, en los celulares, los niños están expuestos a tanta información, mucha información. Entonces los niños van a llegar con ustedes, primero, con muchas preguntas y muchos cuestionamientos. Maestra o catequista, ¿por qué el Papa no se puede casar? ¿Por qué los padres no pueden tener familia? Tenemos que responder, ¿sí? Y si ustedes son las primeras que dicen, no, pues quién sabe. Yo digo que a lo mejor sí pueden tener, ¿verdad?
Y si no tenemos fundamentos, entonces confundimos a los niños. Y en lugar de generar una experiencia en el Señor, pues salen peor, salen más confundidos de lo que venían. Ahora bien, eso no es el tema tan delicado. Hay muchos niños que ahorita están llegando al catecismo, y no solo en mi comunidad, estoy seguro que en más de la mitad del mundo llegan los niños del catecismo con familias disfuncionales. Yo creo que todos tenemos una familia disfuncional, porque Jesús mismo vino de familia disfuncional, ¿sabían? Jesús no vino de una familia perfecta, Jesús vino de una familia pecadora. Y los niños del catecismo, ¿cómo vienen? Mis papás se divorciaron, yo vivo con la abuelita, ¿sí? El niño o la niña, pues sus papás no se hacen responsables, o nada más va la mamá, o lo mandan solito, no quieren dar la cooperación, no quieren apoyar. Y ante esas situaciones, el catequista tiene que enfrentar con el rostro de Jesús, buen pastor, que pastorea las ovejas, que dirige, que guía. Y entonces ahí viene la misión del catequista. No solo es aprender fundamentos, sino aprender a vivir y a solucionar como Jesús lo haría. Y de verdad, yo estoy seguro que a más de uno de ustedes le ha llegado una persona, bueno, a un niño o una niña que tiene problemas en casa. ¿Cómo le vamos a exigir un desarrollo en la relación con nuestra fe cuando en casa no le están dando amor? Le decimos en el catecismo, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos quiere mucho. Y en casa hay niños que tienen papás alcohólicos o papás agresivos que golpean a la mamá, o papás que se la viven en el trabajo y no tienen tiempo para ellos. Es que mi papá o mi mamá no tienen tiempo para hacer tarea conmigo. Son realidades. Y ante estas realidades tenemos que entender que nosotros tenemos el reto de formar a los niños en la fe a pesar de tantas dificultades que hay. Por eso en este curso, hermanos, yo los invito a que dispongamos nuestro corazón a que no solamente nos llevemos un concepto, sino que entendamos la reflexión del catecismo. Ustedes han sido llamados por Dios, hermanas y hermanos, ¿sí? Ustedes no se imaginan lo que el Señor tiene planeado para ustedes. Pero yo les voy a decir un secreto de parte de Dios. Que Dios me lo dijo a mí y yo se los digo a ustedes. ¿Saben cuál es el gran don de ser catequista o de ser maestro? Que el maestro no aprende cuando estudia, sino aprende en la experiencia. Por eso el famoso dicho dice, el alumno siempre supera al maestro. Porque cuando ustedes viven en una aula, en un salón, enseñando, ustedes aprenden más de las realidades que llegan cada día, con esos 20 niños o 30 niños del catecismo. Y cuando uno te platica una situación y vives otra situación con otro y comprendes tal situación, vives una gran realidad de varias personas, tú creces más porque te preguntas, bueno, ¿y yo como catequista cómo estoy en mi casa? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo mejorar? Y por eso es que el gran don de ser catequista, ¿y por qué Dios te llamó a ti para ser catequista? Es porque Dios quiere que te santifiques en este camino del catecismo. Dios llama en diferentes caminos, para ser ministro, para ser del coro, para ser de liturgia, pero para ser catequista, Dios tiene este llamado especial para ti. Porque en el catecismo vives grandes realidades. Y Dios quiere que te santifiques ahí. Porque conociendo estas realidades, te preguntas sobre qué estás haciendo tú por tu iglesia. Y de verdad, hermanos, cada vez que a mí me toca participar en el catecismo, me doy cuenta de que hay tantas cosas en las familias. Uno en el catecismo le quiere explicar a los niños de amor cuando pocos de ellos lo han experimentado en casa. Uno les quiere mostrar el amor de la Virgen, el amor de la Madre, cuando algunos de ellos han sido abandonados por su propia madre. Imagínense, o sea, ¿cómo le explicas a un niño que María, Madre de Dios, nos ama? Cuando dicen,
¿Y por qué si María nos ama tanto como mujer? ¿Por qué mi mamá nos abandonó a mí y a mis hermanos de pequeños? ¿Cómo respondes esa cuestión? ¿Cómo le dices a un niño que María es amorosa cuando en casa ellos no experimentaron el amor de una madre? Son realidades. Y esos las vamos a enfrentar con la gracia de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que traen los niños, niñas, desde casa. Y tenemos que aprender a trabajar con eso. Por eso es importante que el catecismo se vuelva una experiencia de amor. No solo decirle al niño o a la niña, Dios es amor. No. Sino buscar la metodología de que el niño experimente en vida propia que Dios siempre ha estado ahí. Dios nos ama. Dios nos manda a vivir realidades diferentes a cada quien. Pero aún en esa realidad tan difícil, Dios sigue siendo fiel, amándonos. Y por eso, hoy en este curso nos adentramos a aprender cómo vamos a ayudar a estos niños del catecismo a vivir su experiencia de amor. ¿Sí? El catecismo es esto: ayudar al niño a que se forme, a hacer comunidad, y por eso es que vamos a aprender las diferentes metodologías. ¿Sí? Ya no es un catecismo de oración, de aprender a memorizar, ya no, ya es un catecismo de formación. Por eso muchos padres en redes sociales, sobre todo en YouTube, no sé si conocen al padre Arturo, muy famoso en redes sociales, al padre Arturo Cornejo, y él siempre lo dice, ¿no? No caigamos, ¿sí?, en la corrupción de la iglesia. Cuando las familias nos dicen, pues quiero un comprobante de comunión, y pues les damos el comprobante para que los niños hagan la comunión. Miren, hay parroquias que sí lo permiten y sí lo hacen, pagan tanto dinero y su hijo hace la comunión y ya, jamás recibe formación. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Al final le hacemos un daño a los hijos porque no les dejamos una herencia de la fe. La mejor herencia que pueden dar es llevarlos al catecismo y formarlos en la fe. Ustedes deben de ser los primeros protagonistas en eso. No permitan la corrupción en la iglesia, no permitan que las personas paguen para que sus hijos hagan la comunión sin vivir todo el proceso. Y durante este proceso a mí me ha tocado ver a muchas personas que se convierten. Muchas personas que, a pesar de que al principio empiezan de necias, no, ¿y por qué vamos a dar la cooperación? ¿Y por qué esto? Yo les comparto rápidamente una anécdota con una mamá del catecismo hace como 4 o 5 años ya, que llegó al catecismo muy prepotente porque la señora tenía dinero y entonces dijo, pues ¿de cuánto es la cooperación porque se les pide venir a hacer el aseo a la comunidad? Y si no quiero venir a hacer el aseo, bueno, tiene que pagar su cuota de 50 pesos. Ah, yo los pago, pero no voy a venir. Y cuando se le pedía el apoyo para la kermés, igual. No apoyo, pero yo doy mi cooperación. Y siempre era así la señora, porque según tenía mucho trabajo. Pues al final, en alguna ocasión me la llegué a encontrar en un retiro. En el retiro justo casi al final, fíjense, al final de ya el último retiro para que hagan la primera comunión los niños. Fue al retiro porque ese sí era obligatorio. Y al final se me acercó y me dijo, wow, si nos has explicado la palabra de Dios muy bien, que hoy tengo tantas ganas de conocer más. Quiero ayudar. Hicieron la primera comunión sus hijas y se quedó. Sus hijas entraron a liturgia, ella se quedó en la liturgia y empezó a aprender. Y de ahí para acá empezó a ayudar. Se convirtió en el último retiro del año. Era la señora que siempre pagaba para no estar en las actividades. Y al final fue la que se quedó. Uno no sabe lo que el Señor quiere hacer con cada persona. Ustedes hagan su trabajo. Ustedes preparen. El Señor es el encargado de mover los corazones de cada quien. Y así como esta experiencia, miren, yo les podré contar de muchas anécdotas de personas que en el catecismo se han convertido, sobre todo los papás. Papás que estaban divorciados o estaban separados, porque ni divorciados, o sea, nada más estaban separados. Y gracias al catecismo que se les pidió que estuviera papá y mamá, por el amor al hijo o a la hija, se juntaron ahí en la reunión del catecismo y después decidieron casarse.
porque el hijo les dijo a los papás, oye papá, ¿por qué tú no comulgas? Yo voy a hacer la comunión y me gustaría que tú pasaras conmigo a comulgar. ¿Por qué tú no comulgas? Y el papá no supo responderle, pues porque no estoy casado. ¿Y por qué no te casas? Y cuando tu hijo, tu propio hijo que amas, te dice, ¿por qué no te casas? Entonces empieza a haber una recapacitación. Y ha habido papás del catecismo que gracias al hijo que hace la comunión, retoman el camino con su pareja y deciden casarse bien en el altar frente a Dios, por la iglesia. Y de ahí viene toda una conversión permanente. Se empiezan a formar, empieza a haber evangelización. Y eso nosotros no lo conocemos, eso lo conoce Dios. Dios conoce los corazones de cada hombre y Él va a ir moldeándolos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Por eso el catecismo es muy importante, porque es una experiencia donde se funda el amor de Dios. No es que ya está ahí, sino se va a ir fundando, se va a ir experimentando a través de las metodologías. Muy bien, pues hoy les quiero compartir lo primero, que es la parte del catecismo, ¿no? O sea, el primer reto al que nos enfrentamos ya en la catequesis es qué libro voy a darles a los niños, cuál va a ser mi manual. Bueno, yo tengo un manual, ¿sí? Y este manual me lo encontré apenas hace algunos meses. Es un manual muy completo, en verdad muy completo. Ahorita yo acá lo tengo en mis manos. Este manual pues nos habla sobre fe, vida y comunidad, ¿sí? Y este es el libro del catequista, viene muy bien explicado. Ahora, no es necesario que tengan este libro. Normalmente el libro se elige a nivel parroquial. Cada parroquia ya tiene un libro, ya manejan un libro. Pero ¿por qué quiero empezar hablando de esto? Miren, en mi comunidad desde hace algunos años con anteriores sacerdotes se implementó otro libro que se llama El Pan de Vida. Es un libro más pequeño y es un libro muy bíblico. Pareciera que ese libro es un curso de Biblia, porque desde la primer clase te pide ir a la Biblia y buscar citas bíblicas. Imagínense un niño en su primer clase de catecismo pedirle que ya busque en la Biblia, cuando todavía no conoce ni qué es el catecismo, ya le estás pidiendo estudiar la Biblia. Entonces hay que ir por pasos. Este libro es uno de los libros más completos, porque también hay otros libros muy sencillos que solamente explican el tema pues brevemente. No, este libro trae una dinámica que ahorita vamos a revisar cuál es la dinámica del libro. Pero por favor, la primera invitación es que ustedes revisen bien los manuales. Miren, ya no depende de mí. Yo les puedo recomendar varios libros de catecismo, pero esa determinación la toma su sacerdote párroco. Y ojo, acá viene algo muy importante. Recuerden que en la Iglesia Católica somos una comunidad, hermanos. Todos vamos caminando conforme a las guías y consejos de la autoridad que es el sacerdote. Si a pesar de que mi parroquia tiene un libro y yo digo, no, pues es que a mí me gusta este otro y yo lo pongo, entonces voy en contra de mi parroquia. Lo mejor sería es que en alguna reunión de catequistas le digamos, padre, mire, me enseñaron este libro, yo ya lo revisé y está muy bien. Entonces, pues chéquelo, padre, y usted díganos si podemos implementar este libro en las comunidades. Y ya el padre dirá, pues sí o no, y cuáles son sus razones. Pero nosotros por nuestra propia cuenta ya no podemos tener cualquier libro. Siempre el libro va a ser conforme a lo establecido en la parroquia. Si el padre dice este libro verde, todo es el libro verde. Si este libro rojo, todo es el libro rojo. Porque si no, ya está hablando esa situación pues de una excomunión, que no queremos participar en nuestra Iglesia Católica. Entonces es muy importante que conforme al libro que vayamos a utilizar, pues podamos dialogarlo con el sacerdote, poner las cartas sobre la mesa y también dar nuestras razones. Pero sobre todo el libro siempre va a ser un manual que lo vamos a ir completando con la parte, ¿sí? Con la parte de la metodología, las diferentes actividades que vamos a ir realizando. Bueno, eso conforme al libro. Ahora, el catequista tiene que tener esta noción y panorama de la historia de la salvación. Yo no les pido, catequistas, que ustedes tengan un curso de Biblia
completo, no, sino un curso de Biblia básico, ¿no? O un curso de Biblia al que ustedes se puedan meter de manera permanente y cada semana vayan estudiando. Hoy en día tenemos tanta información en YouTube que pueden buscar un texto, bueno, un tema bíblico sobre algún santo, bueno, algún libro sagrado, y conforme a ello puedan ustedes estudiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para los que no han podido tener a lo mejor un curso de Biblia de manera profunda, hoy les presento de manera breve lo que tenemos que conocer, y esto se les va a quedar de tarea. No lo hagan este fin de semana, a lo mejor durante el demás trayecto de los demás días, pónganse a estudiar la historia de Abraham, ¿sí? ¿Quién es Abraham? La historia de la salvación va a comenzar con Abraham, padre de Ur, luego con los patriarcas, que son, en realidad los patriarcas comienzan desde Abraham, Isaac y Jacob, que es esta cadenita de los hijos de Abraham. Abraham va a tener a su hijo Isaac, Isaac va a tener a su hijo Jacob, y así va a nacer la tierra, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Jacob, pero Jacob se va a llamar ahora Israel y es el pueblo, y entonces Jacob o Israel va a tener a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y entonces ahí va a venir todo el desarrollo del Antiguo Testamento persiguiendo la tierra prometida. Ahí de tarea les voy a encargar por qué buscan la tierra prometida, ¿sí? ¿Qué es la tierra prometida? Pues en realidad la tierra prometida era tener bienes, ganado, todo, para trabajar en ello y tener en abundancia. Cuando viene Jesús al mundo, pues ya no nos habla de una tierra prometida aquí, sino una tierra prometida en el cielo, que es la eternidad, ¿sí? Y por eso es que el Evangelio tiene esa actualización en la historia de la salvación. Entonces, de manera concreta, ustedes como catequistas tienen que saberse la historia de la salvación. Aquí en esta diapositiva lo tenemos un poquito más claro. Sí, se los voy a mostrar, nada más que... Ahí está, muy bien. Entonces, en esta diapositiva se logra ver ahí Abraham, que ahí incluso nos narra los años. Estas diapositivas las van a tener al final de la sesión y ahí se va a ver claramente, ¿sí? Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, y va a ver la historia con Moisés, Josué, los jueces, que son el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, y luego vamos a ver la historia, bueno, ahí va a tener la historia de Jeroboam en el norte, Rodoam en el sur, ¿sí? Que es el exilio, después de ahí viene lo que es el exilio y la vuelta a Jerusalén con la comunidad judía. Y de ahí vamos a tener la parte del Nuevo Testamento. Pero a ver, en general, les voy a explicar y resumir toda esta historia de la salvación. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es que estaban buscando a Dios. ¿Y saben por qué buscaban a Dios las personas? Porque querían paz, ¿sí? Teológicamente, y quiero que lo entiendan, teológicamente, la paz es sinónimo de felicidad. Por eso siempre el saludo en el Nuevo Testamento siempre va a iniciar con la paz esté con ustedes. Por eso en misa, ¿qué dice el Padre siempre que nos saluda? La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu, porque la paz es este signo de felicidad. La paz es felicidad. Y entonces, todo el Antiguo Testamento, junto con nosotros hoy en la actualidad, seguimos viviendo esta realidad. ¿Cuál es la realidad del hombre? Es que el hombre es frágil. El hombre vive en una fragilidad humana. Y entonces el hombre, a pesar de que busca a Dios, a pesar de que busca la paz, siempre la va a regar. Porque cuántas veces nosotros queremos decir, ahora sí, me voy a portar bien, voy a ir a misa todos los domingos sin fallar, me voy a confesar una vez al mes, voy a echarle muchas ganas y me voy a portar bien. No pasa mucho tiempo y la regamos. Nos caemos en la misma piedra. Porque es nuestra fragilidad. Porque somos débiles. Y a pesar de ello tenemos que estar en esta búsqueda con Dios. Una persona cuando comete un pecado se siente intranquila, preocupada, frustrada. Y cuando Dios nos concede el perdón, ¿qué sentimos?
paz. Voy a poner un ejemplo de manera mundana. Una deuda. Ustedes van y compran una televisión en una tienda departamental a crédito. ¿Y tú qué dices? Ah, mira, pues dentro de una semana me van a pagar mi tanda. Dentro de un mes me llega la quincena. Dentro de 2 meses me van a pagar un dinerito que tengo por ahí. Tú planeas, sacas la pantalla a crédito y llega el primer pago de la pantalla. ¿Y qué crees? La de la tanda te dice, no, espérame porque no me han pagado todos los de la tanda. Aguántame 3 días más. Pero tu pago ya se va a vencer de la pantalla. ¿Qué haces? No lo pagas a tiempo. Tú proyectaste, pero al final no se te dio el pago y te empiezas a endeudar. Llega el segundo pago y dices, ahora sí ya lo voy a pagar, ya voy a sacar voy a ir sacando poco a poco mi crédito y no te pagan la quincena justo. Híjole, ahora no tengo dinero. ¿Y ahora cómo y otra vez? Tú planeas, tú proyectas que sí, dentro de un futuro vas a poder pagar y te vas endeudando. El punto es que esa pantalla llega a tener hasta 100,000 pesos de deuda. Y ahora te están buscando los del banco porque no has pagado. Y no pagas y no pagas. Se te junta todo. Y un día, después de algún tiempo, llega el cobrador a tu casa y te dice, mira, fulanito de tal, debes 100,000 pesos al banco, pero con los intereses ya subió a 150,000 pesos en el banco. ¿Pero qué crees? Hagamos una regla. Ya no me pagues 150,000 pesos. Nada más dame 1,000 pesos y se borra tu deuda. Y dices, ¿en serio? ¿Sí? Bueno, le das 1,000 pesos, te olvidas de tu deuda. ¿Y qué sientes? Un peso menos encima. Son deudas que fuiste acumulando, se quitó la deuda. Así es la deuda que tenemos con el Señor. Nuestra fragilidad humana, desde el origen del mundo, con Abraham, Isaac, Jacob, las tribus de Israel, Moisés, el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón. Dirá San Pablo en la carta a los romanos, todos pecaron, todos cometieron pecado. ¿Y por qué, hermanos? Por la fragilidad humana. Y entonces quedamos endeudados con el Señor, le quedamos a deber al Señor. Y el Señor, ¿qué dijo? Bueno, yo voy a mandar a mi hijo. Yo les voy a dar a mi hijo a que él pague las deudas de todos ustedes. El que entregue su vida y el que muera en la cruz. Y con la derramación de su sangre, porque la sangre es vida, todo lo que mueve nuestro cuerpo es nuestra sangre. Con la derramación de la sangre de mi hijo, sus pecados quedan perdonados. Es decir, todos están libres de su deuda. Y entonces toda la historia de la salvación va a ir en esa búsqueda de la tierra prometida. Pero ¿saben por qué? Porque no están tranquilos. Porque salen a buscar esa paz en su corazón. Porque nuestra fragilidad humana nos hace pecar, nos sentimos intranquilos. Y por eso es que les dije al principio, Jesús vino de una familia disfuncional. Si yo les platicara en breve la historia de Jesús, el domingo de Ramos, ¿cómo le gritamos a Jesús? ¿Viva quién? El rey de los judíos. Y ¿cómo le decimos el domingo de Ramos? ¡Viva el hijo de! El hijo de David. ¡Viva el hijo de David! Y en esta historia de la salvación, ¿dónde está David? Es el rey David. ¿Se sabe la historia del rey David? Bueno, el rey David era un hombre que llegó al poder por ser rey. Y él tenía todos sus sirvientes. Un día estando de ocioso, porque todos sus sirvientes habían ido a la guerra, se queda de ocioso espiando a la mujer de su sirviente que se estaba bañando. ¿Y qué creen? El muy astuto mandó a traer a la mujer para hacerle un favor. Pues el punto es que ese favor dio un fruto a un hijo.
Se embarazó esa mujer del rey David sin que se enterara su esposo de esa mujer. Y como el hombre no lo sabía, el esposo de la mujer, el rey David lo mandó a traer, lo mandó a llamar. Le dijo, mira, ven, lo emborrachó y al día siguiente lo mandó a la guerra. Y le dice, tú vas a ir por delante. Y escribió una carta donde decía que él tenía que ser el primero en morir, que se le iba a entregar pues a los enemigos. El propio rey David le entrega una carta de su muerte a su propio sirviente. Y el sirviente, sin saber, en sus manos llevaba una carta que estaba escrita su propia muerte. Cuando llega el enfrentamiento de la guerra, pues al primero que mataron fue a este sirviente. Muere el sirviente y el rey David, como ve a la mujer del sirviente viuda, públicamente el rey David dice, ay, pobre mujer, quedó viuda, quedó sola, la voy a tomar por mujer. Pues no, él ya había hecho sus cosas con esta mujer y quiso tapar el sol con un dedo y mostrarle a la gente pues que él había sido una obra buena. Y toda la gente alababa al rey David porque decía, es un hombre bueno, porque él está ayudando a una mujer que enviudó y que se quedó sola, cuando en realidad no era cierto. Toma por mujer a la mujer de su sirviente, que mandó a matar a su sirviente. Nace el niño, que en realidad no llega a los 9 meses, sino es 7 mesino. Y nace enfermo el niño. Después, por medio de un profeta, le llega el mensaje al rey David. Tu hijo se va a morir, David. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice David. Si yo he obrado bien, yo he sido bueno con el Señor. Y le dice el profeta, no, no es cierto, David, no te hagas. Ante la gente sabe que tú hiciste una obra buena. Pero a Dios no lo puedes engañar. Dios sabe la realidad y el hijo que tienes es fruto de tu pecado. Por lo tanto, tu hijo va a morir. El niño, 7 mesino, muere a los pocos días, quedando triste la mujer y quedando triste David. Les quita a su propio hijo Dios por el pecado. En la Biblia, teológicamente nunca dice el nombre de ese hijo de David. En el Nuevo Testamento, con Jesús, descubrimos quién es ese hijo. Es Jesús. Jesús, que es el fruto de todo el pecado del hombre. Por eso es que Jesús vino a padecer y vino a morir. Por todas nuestras tonterías, por todos nuestros malos actos, por todo lo que no hemos sabido controlar. Por eso viene Jesús. Y toda la historia de la salvación va a ir en torno a ello. Si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, no vamos a encontrar relatos bonitos de que el Señor hizo maravillas, no. Vamos a encontrar relatos de personas como tú y como yo, que el Señor las llamó, y a pesar de que el Señor las llamó, por su flaqueza humana, perdieron su relación con Dios, perdieron ese amor con Dios. Y por eso estaban buscando la tierra prometida, para que su corazón estuviera en paz, para que ellos estuvieran felices. Y por eso cuando viene Jesús, nos da las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Señor ya conoce la historia del hombre y viene y nos da una clase de cómo es la felicidad. Solo hay que aprender a ser felices. Y la felicidad no solamente se trata de no hacer las cosas. Porque no se trata de no matar, no asesinar, no robar, no ofender, sino todo lo contrario. En el catecismo, ¿qué le vamos a enseñar al niño? A experimentar el amor. No se trata de decirle Dios es amor y ya. No. Tienes que enseñarle al niño cómo amar. ¿Cómo amar? Cómo el evangelio se vive en la vida diaria. Y es muy difícil. Yo siempre les digo a los niños del catecismo,
Es muy bonito decir que Dios nos ama y que vamos a estar siempre amando, pero nuestra debilidad humana va a estar ahí. Y se los voy a exponer en el siguiente caso. Imaginemos a un señor padre de familia que se va a las 6 de la mañana. Es un señor que se dedica a la construcción. Un trabajo pesado. Se va a las 6 de la mañana a trabajar. 7 de la mañana ya está este señor pegando block, haciendo su mezcla para la construcción. 9, 10 de la mañana le están pegando los rayos del sol bajo el calor. Y a las 2 de la tarde, este señor termina de trabajar y llega a su casa a comer. ¿Pero qué creen? Pues todavía no está la mamá, todavía no están los hijos porque todavía no llegan de la escuela. Pero este señor llega con un hambre. Y en el centro de la mesa se encuentra con un pollo rostizado y un agua de limón con hielitos fresca, natural, bien rica. Unas tortillitas a mano calientitas. ¿Ustedes creen que se pueda resistir? Este señor que desde las 6 de la mañana está trabajando bajo el rayo del sol. Llega este señor y sin pensarlo va a tomar el pollo, se va a hacer un taco, se va a servir un vaso de agua fresca de limón, se la va a tomar. Y como no se ha saciado al 100% porque son tantas horas que ha tenido de trabajo, se va a hacer un segundo taco y después el tercero. Y sin pensarlo, se va a acabar más de la mitad del pollo rostizado. Y a los 5 minutos, después de haberse saciado, decir, ¡ay, ya acabé! Van a llegar sus hijos y su esposa. Y dirán, ¿quién se ha comido el pollo? Ya no hay pollo. Ya no hay agua, ya se acabaron las tortillas. ¿Quién fue? Dirá el Señor, pues fui yo. Ya tenía yo hambre. Esto es una realidad que yo estoy exponiendo en una escena X que a todos nos ha pasado. A ti y a mí nos ha dado hambre. Sobre todo cuando estás expuesto al trabajo o cuando has pasado largas horas sin comer. No piensas, porque definitivamente nuestra naturaleza humana está adherida a la misma naturaleza, y perdón por la comparación, pero de los animalitos que son parte de nuestro mundo. Quisiera yo que pensaran en los perritos. Cuando le avientan un hueso a un perrito y hay otros 2, 3 perritos ahí en ese momento, ¿qué hacen? Se pelean, porque ellos no tienen uso de razón. Ellos quieren saciar su hambre. Y entonces se pelean por un hueso, por un pedazo de carne. Cuando a nosotros nos pasa algo similar, es porque nosotros estamos adheridos a esta naturaleza humana, esta flaqueza, que nos va a hacer cometer errores. Por ejemplo, cuando estamos formados en la fila de las tortillas, y uno, como buena persona, está formadito, calladito y seriecito, y atrás de mí está una señora chismosa que está platicando con otra señora, y le está platicando, fíjate que fulanito de tal, y esto, y esto, y esto. A mí alguna vez me ha pasado, incluso hasta que han estado hablando mal del sacerdote. Y si les dijera yo conozco más al Padre que ustedes, señoras, no se imaginan lo que están hablando. Pero en ese momento mis oídos ya pecaron por andar escuchando lo que no tenía yo que escuchar. Y te enteras de cosas. O como lo que le pasó al rey David. Vemos cosas que no teníamos que ver. ¿Y por dónde viene el pecado? Por nuestros sentidos, por nuestra flaqueza humana. Y si nosotros analizamos esto, tenemos que dar solución a estas realidades diciéndole a los niños del catecismo, no tienen que hacer esto. ¿Cómo comportarse? ¿Cómo hacerlo? Porque esto lo vivieron todos los profetas, los patriarcas y todas las personas que Dios llamó. Y Dios nos llama para ser santos. Por eso la vida de la iglesia consiste en esto, en santificarnos. Y toda la historia de la salvación va a ir en búsqueda de encontrar esa paz en el corazón del hombre. Y hay que aprender a trabajar con esta vida. De eso es la historia de salvación. No se trata como que nos entremos a estudiar cada uno de los personajes, pero sí entender
¿qué es la historia de la salvación? Entonces, en pocas palabras se les ha explicado. Ya en el Nuevo Testamento, como lo estamos viendo en pantalla, tenemos el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, la vida pública de Jesús, su muerte, su resurrección, la ascensión de Jesús, Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y después las primeras comunidades cristianas con San Pablo, ¿sí? Que es la iglesia primitiva, y la expansión del cristianismo, es decir, actualmente nuestra iglesia católica, con lo que conocemos desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos, y toda esta comunidad en donde nosotros participamos de nuestra fe.